Buenas noches hasta Guatemala. Gracias por tomarnos la llamada hasta allá. Estamos aquí en los pasos de la semana, dándole seguimiento a esta misión de observación que se está organizando, pues allá en la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala, que ya van a ser este domingo. Y estamos con Francisco Javier Cuadros, que es politólogo e investigador de la Universidad Javeriana de Cali, y con Alex Sierra, antropólogo e investigador asociado del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, y quien está coordinando esta misión de observación. Aquí también con nosotros está Alejandro Ruiz, reportero en pie de página, y pues le cedo la palabra a él para ir empezando esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Francisco, Alex, ¿cómo están por allá? Muy bien, buenas noches. Buenos días, Buenas saludo noches. desde Ciudad de Guatemala. Perfecto, pues iniciando un poco para poner en contexto a la audiencia, el pasado eh, 25 de junio, Guatemala celebró esta primera vuelta de elecciones que eh, muestran o revelaron una fuerza política que hasta el momento ni las encuestas ni los analistas políticos tenían en cuenta, ¿no? Movimiento Semilla. ¿Quién es o qué es este movimiento Semilla y quién es su candidato Bernardo Arévalo en esta lectura política que ustedes tienen ahí en Guatemala? Bueno, muy buenas noches nuevamente. El Movimiento Semilla es una organización política que fue creada o nace en el contexto de las protestas que se viven en el año 2015, posteriormente de los informes contra la corrupción que fueron producidos por la Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad, que fue una solicitud hecha por el Estado de Guatemala en la primera década del siglo XXI. Y eso produjo pues un estado de malestar importante y generaron unas protestas masivas en el país de Guatemala. En ese contexto, grupos académicos y gente de ciudad, fundamentalmente estudiantes, constituyen el movimiento Semilla y desde ese momento empiezan a generar participación política hasta nuestros días. En la actual coyuntura electoral se inscriben, primero lo intentan con una exfiscal general de la República que está en asilo en Estados Unidos, sin embargo, con marrullas jurídicas no permitieron que esta eh, personalidad de la vida pública de Guatemala se pudiera escribir y invitan a participar a Bernardo Arévalo, un sociólogo, hijo a su vez de un expresidente de la República en los años 40, que fue conocido por el país y por la historia de Guatemala como la primera revolución, la primavera, se le denomina esa etapa de la historia de Guatemala, que a esta persona, su padre, fue quien produjo unas reformas sociales de importancia al punto de aún ser reconocido como la generación del Estatuto del Trabajo, entre otras. Arévalo asume este reto y empieza a construir una campaña política en un primer momento sin expectativas por parte de los medios de comunicación y las encuestas. Sin embargo, producto de unas acciones que se le denominan la oficialización de la política, acciones dentro de lo que podríamos denominar un pacto de corrupción de las élites que gobiernan Guatemala en los últimos años, produce un rechazo y crece a tal punto de volverse una opción viable en la primera vuelta presidencial el mes de junio. Más o menos esas son como las características y los rasgos del movimiento Semilla y del candidato Bernardo Arévalo. Muchas gracias por este como muy completo resumen de dónde viene y hacia dónde va. Y pues un poco nos gustaría que nos platicaran de la misión de observación, ¿no? De lo que han estado viendo allá. ¿Cuál es el clima ahorita, digamos, en Guatemala? Hay que recordarle a la gente que nos ve y que nos escucha,
pues que en las últimas semanas han habido órdenes de aprehensión, ¿no? En contra, o encarcelamientos incluso de otros candidatos a la presidencia. Hay un montón de gente que está fuera del país. No. Entonces, ¿qué es lo que han estado ustedes viendo y cómo lo encuentran? ¿Cuál es el clima que viven por allá? Bueno, yo creo que es una sensación para nosotros como latinoamericanos y particularmente como colombianos, una sensación de emociones mixtas. En mi caso, estuve en Guatemala en el 2015-2016 eh, y tuve la fortuna de presenciar esta oleada de gente cansada de un escenario de corrupción histórico que a un piso en términos de horadar la capacidad de una sociedad de seguir soportando abusos de toda una serie de políticos que independientemente de los recambios democráticos seguían con unas prácticas y que se han mantenido básicamente y que llevó a los estudiantes a liderar un fenómeno de salir masivamente a las calles y que por primera vez además conjugó estudiantes de universidades públicas y privadas en Guatemala. Eh, Hoy, este año, nos estamos encontrando con una situación bastante similar, pero con una madurez política desde ese momento, 2015-2016, que básicamente volcándose la gente a las calles. Este año me encuentro que ese movimiento se convirtió en un elemento político, en un movimiento político que coge ese desencanto, eh, que a lo largo y ancho del país sigue un agotamiento acerca de los partidos tradicionales que, pues, en esa alianza con empresarios y con lógicas criminales reciben un nombre, o sea, se le conoce a eso como el pacto de corruptos. Entonces, todos las reuniones en cualquier momento, indistintamente de si hablamos con periodistas, vale la pena señalar que más de 100 personas están en el exilio entre presidentes, entre periodistas, entre fiscales y abogados incluso que han llevado causas de defensa de estas personas perseguidas. Entonces, frente a lo que estamos también es, de un lado, una serie de movimientos sociales convertidos en un elemento político interesante, pero del otro lado, también el uso de una institucionalidad creada para perseguir la corrupción, hoy por hoy cooptada por un ejercicio mafioso que hace uso de los mismos instrumentos legales para perseguir opositores. Entonces el escenario, pues pareciera que es muy de América Latina, esta práctica no es ajena a todos nuestros países, pero creo que en Guatemala, y no sé qué opina Francisco, yo siento, es mi percepción como colombiano, que en sociedades como la mexicana o como la colombiana te matan, pero aquí han elaborado una capacidad jurídica de perseguirte, de hacerte imposible la vida y hacer imposible la posibilidad de que la gente se manifieste políticamente. O sea, ves quebrantados tus derechos políticos. Si eres periodista, tienes toda una serie de amenazas utilizando el Ministerio Público, en el caso de México, lo que sería la Procuraduría, y en nuestro caso la Fiscalía General. Es decir, el acusador del Estado se convierte en un aparato de terror. Entonces, un periodista que tiene muchas veces un ejercicio de freelance, que no tiene un trabajo estable, que tiene una precarización laboral, se ve además confrontado o confrontada a tener que incurrir en unos gastos elevadísimos para tener que responder y defenderse jurídicamente, y esto ha llevado al exilio incluso a gente que tiene cargos de poder dentro del sistema de administración de justicia. Lo que vemos es entonces, de un lado, un ejercicio esperanzador, pero del otro lado, y con muchísima preocupación, cómo en medio de unas democracias en América Latina, las mafias y los corruptos tienen tal nivel de perfección de estos instrumentos, de cooptación de estas institucionalidades, que terminan dándoles un uso de herramientas de persecución política
lo cual es supremamente grave. De hecho, frente a lo que nos vemos abocados en las elecciones, es la posibilidad de que el partido eventualmente ganador, si Semilla llega a ser el ganador, es que seguramente tengan una causa en la cual terminen sin personería jurídica. Y es una situación tremendamente anómala porque no sabes, bueno, vas a tener un presidente con unos diputados que no van a tener bancadas, que no van a tener la posibilidad de tener una mayor injerencia dentro del legislativo, y con todo y ellos, una minoría, o sea, son tan solo 18 curules frente a las 160. Uno diría que no son significativos, pero de hecho sus enemigos políticos que siguen gobernando y que lo han hecho todo el tiempo, se sienten muy amenazados con esa señal, ¿no? Sí, yo quisiera como puntualizar tres puntos en función de cuál es el clima que se está viviendo en Guatemala. El primero, sin lugar a dudas, un estado de entusiasmo respecto a lo que está viviendo la gente. De hecho, hoy salió una encuesta reconocida en los medios de comunicación y fue primera página en el periódico más leído en Guatemala, donde el candidato de Semilla representa una tendencia electoral de cerca del 60-63% contra 30 y algo por ciento que tiene la candidata del continuismo. Entonces hay un entusiasmo y la composición social de ese movimiento, el corazón de ese movimiento son jóvenes fundamentalmente y profesionales e intelectuales. De hecho, un estudio que dio Nacional, Prensa Comunitaria, hoy también contaba que el candidato que más tiene interacciones y búsquedas en redes sociales y crecimiento en redes sociales es precisamente el candidato Arévalo del Movimiento Semilla. Entonces, por un lado, hay un entusiasmo, sin lugar a dudas, por lo menos se siente en la calle, en lo que nosotros hemos visto en estos días en Ciudad de Guatemala, que representan cerca del 33% del total de la población nacional de este país. El segundo sentimiento que se está viviendo tiene que ver con la incertidumbre de lo que va a pasar el 20 de agosto. Hay un temor por parte de estos movimientos de la gente de una posible estrategia por parte del continuismo de generar una impugnación generalizada a las elecciones, a los resultados electorales, a tal punto de dilatar el informe final e incluso el riesgo de que declaren corrupción. Ya lo intentaron en la primera vuelta, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad le dio amparo al partido político y protegió los derechos de los electores, entre otras cosas, temporalmente, pero entre otras cosas por la presión de la Organización de Estados Americanos, que hay que reconocer que en este caso, no en otros casos de América Latina, pero en este caso hizo un informe muy importante en función de garantizar los derechos democráticos que tiene el pueblo de Guatemala. Entonces hay una incertidumbre frente a lo que va a pasar el 20 si efectivamente van a desarrollar esta estrategia de impugnación. Sin embargo, hay que decir que hay dos misiones institucionales, una la de la OEA y otra la de la Unión Europea. Adicional a ellas, pues está la nuestra como una misión de observación electoral internacional, fundamentalmente compuesta por organizaciones lideradas por CESJUL, pero donde también participan periodistas, defensores de derechos humanos y congresistas de la República de Colombia y de Perú. Entonces creo yo que ese es como un segundo punto. Y un tercer punto es un temor, un miedo de lo que va a pasar el 20 de agosto hasta el 14 de enero. Constitucionalmente el 14 de enero es el día del cambio político, del día que se le entrega el mando político al nuevo gobierno. Y hay un espacio muy amplio de esa transición y hay un proceso judicial andando que tiene que ver con que busca y pretende quitarle la personería jurídica al movimiento político Podemos. Movimiento político Semilla, me equivoqué allí con el nombre, el movimiento político Semilla. Busca quitarle la personería jurídica con el argumento de un juez penal. No es una autoridad electoral, sino es un juez penal el que abre un proceso criminal contra este partido, haciendo uso de
de una ley de crimen organizado, donde dice que existe un concierto para delinquir y por lo tanto le solicita quitarle la personería jurídica a este partido. Entonces la Corte de Constitucionalidad lo que dijo fue: voy a garantizarle el derecho a elegir por una ley de superioridad constitucional, que es la ley de partidos y de sistema electoral. Le voy a garantizar que haya segunda vuelta, pero de manera temporal voy a suspender la investigación. El 21 de agosto se podría reabrir esa investigación, está en curso, y del 21 de agosto al 14 de enero está el riesgo de que se acelere una decisión judicial que le quitaría la personería jurídica al partido Semilla, y eso generaría un vacío de poder y un vacío institucional, una crisis institucional, porque en la Constitución y en la normatividad de Guatemala no se contempla qué pasa en esos casos. Entonces habría un presidente sin partido político, habría unos congresistas sin partido político, eso sería totalmente anómalo. Por lo tanto, las alertas del mundo están prendidas frente a lo que va a suceder en Guatemala, no solamente frente a la incertidumbre del 20 de agosto, de la segunda vuelta presidencial, en términos de la transparencia, específicamente del derecho al voto, sino que también está el miedo y el temor de lo que va a suceder del 20 de agosto al 14 de enero del próximo año en el cambio de gobierno. Bueno, pues siguiendo con la entrevista, Alejandro tenía una siguiente pregunta y me parece sería ya la última de este momento. Sí, justamente en esto que comentan, en los grupos o las posiciones que están en disputa, eh, ¿qué papel o cuál es la importancia de esta elección en medio de una aparente avanzada de la derecha y la ultraderecha a nivel regional? ¿Y cómo se están manifestando las élites en este proceso electoral en Guatemala? Bueno, yo creería que hay por lo menos dos temas allí, dos líneas de análisis que habría que tener en cuenta. Por un lado, lo que está viviendo Centroamérica. Centroamérica tiene unas restricciones profundas a los derechos políticos, tanto lo que vive Nicaragua como lo que vive Salvador, y lo que ha vivido Guatemala. En el caso de ganar estas elecciones Semilla y efectivamente que se logre el proceso de transición política, pues significaría que Centroamérica abre un camino progresista, democrático, en función del Estado Social de Derecho, y eso podría significar para una región como Centroamérica y para toda Latinoamérica, pues un punto bastante interesante de recomposición política de la región. Pero por el otro lado, habría que decir también que se suma a una tendencia en América Latina, como lo que pues, vive Colombia, como lo que viven otros países de la región, como Brasil, incluso México, pero de manera simultánea. No habría que perder de vista lo que podría suceder en estas elecciones también este mismo fin de semana en Ecuador, donde aparentemente está repuntando un candidato muy al estilo Bukele, como efecto boomerang, producto de lo que sucedió con el candidato presidencial asesinado hace algunos días, un hecho también profundamente lamentable en una democracia, pero que este fenómeno ha generado un fortalecimiento político de un candidato de derecha. Y sin lugar a dudas, lo que sucedió en Argentina el fin de semana pasado, que repunta a un candidato que busca reducir derechos, reducir conquistas políticas y sociales de pueblos, de sujetos sociales, de LGTBIQ, de mujeres, de pueblos étnicos y demás, que sin lugar a dudas son conquistas en términos de derechos en el Estado, y que esta visión anarcocapitalista, como se le denomina, que fundamentalmente es una posición derecha radical, fascista y neoliberal, reduce derechos. Entonces creo yo que ahí se viene generando unos vientos, unas corrientes de recomposición regional en el proceso. Y en ese término no es de menos pensar pues la posición geopolítica que ha asumido Estados Unidos con lo de Guatemala, ¿no? Sin lugar a dudas, los pronunciamientos del gobierno Biden han sido favorables para
el cambio político o para la garantía de derechos en este caso, a diferencia de otros fenómenos en América Latina, en este caso está teniendo una posición política favorable en términos de las garantías de derechos del movimiento Semillas. Esto es leído por los analistas, por lo menos acá desde lo local, cuando uno conversa, visto de que pues, la relación un poco quebrada que tiene con Salvador podría generar una recomposición con Centroamérica. E incluso una relación política mejor que la de Nicaragua con Estados Unidos, que si bien no tienen las mejores relaciones políticas, la balanza comercial sí es favorable, ha crecido en el último tiempo los negocios económicos entre Nicaragua y Estados Unidos. Entonces, por un lado hay tensión política, pero con Nicaragua tiene mejores relaciones económicas, a diferencia de El Salvador. Entonces, Guatemala podría significar en términos geopolítica para Estados Unidos, pues tal vez una recomposición de mantenerse hegemónico en la región. Yo no dejo de pensar, Francisco, también ese desafío, de pronto nosotros desde otros contextos, como en nuestro caso Colombia, ustedes como México, tendemos a entender Centroamérica como una especie de bloque, pero yo creo que con todo y que son países chicos, tienen dinámicas políticas bien distintas y yo diría que momentos en lo político. Uno nota una cierta desconexión, no sé si lo has notado, de ese Honduras que tienes como país vecino y de ese El Salvador. O sea, hay una endogamia de estos tres países hacia adentro y también una relación compleja con México a propósito del rezago del Plan Frontera Sur, que les impone cosas como visado, un vecino incómodo, porque pues claramente tiene la presión de los Estados Unidos para frenar la lógica migratoria y obviamente esa estrategia va hacia el sur, ¿no? Entonces, uno de los análisis es justamente que esta derecha en Guatemala tiene una incomodidad para su sociedad, pero es funcional a los Estados Unidos en tanto hace también lo propio frenando la lógica migratoria. Entonces, en la medida en que yo soy tu mejor aliado en términos de frenar a los migrantes, pues déjame gobernar hacia adentro como quiero. Pero justamente me parece que también vale la pena mencionar el fenómeno de Brasil o el fenómeno de Colombia o el mismo fenómeno de Honduras, muestra que hay unos recambios democráticos porque justamente esas derechas se hacían insostenibles, se hacían justamente tan oprobiosas y tan llenas de lógicas corruptas que Estados Unidos termina generando unas concesiones democráticas, pero que en profundidad generan un gran desafío en términos de lograr las reformas y las expectativas de estos pueblos. Entonces yo no dejo de pensar que empiezo a ser crítico con esa relación de vernos entre derechas o izquierdas. Yo creo que son básicamente dinámicas políticas entre las cuales siempre hay una relación muy compleja con una sombra importante que son los Estados Unidos para todos nuestros países y donde yo creo que el desafío y justamente lo que tratamos de hacer en esta misión compuesta por latinoamericanos es poder mejorar nuestras relaciones en términos de dialogar acerca de los desafíos de una cosa que también me parece importante, Francisco, y es ver esto como una misión no solo de observación, sino de transición. Y es cómo entendemos estos procesos de más mediano y largo aliento, porque el desafío, si bien es cierto, hacerse elegir es complejo, creo que lo más difícil es lograr generar, responder a las expectativas de cada uno de los pueblos que tiene una confianza cierta en este tipo de movimientos alternativos y que luego terminan absolutamente arrinconados por ejercicios entre el legislativo y el judicial. Y falta de ejecución. Y falta de ejecución, vale la pena decirlo. No sé si quieras aludir a eso, porque tenemos ahí el contexto colombiano a propósito de la ejecución. En el caso de Guatemala, ahorita el reto inmediato es que se dé la elección y que haya transición y ya luego del 14 de enero, pues tiene el reto de que efectivamente le cumplan las expectativas a la gente, que ustedes en México conocen lo que significa el gobierno actual y nosotros en Colombia y también otros países de América Latina.
Sin embargo, yo creo que hay una tensión clave en términos de democracia que a propósito, hace un rato en una reunión que estábamos en medio de la misión, es una preocupación compartida en toda Latinoamérica, que tiene que ver con el uso de instrumentos jurídicos criminales para la persecución política y para la limitación de derechos políticos. Mira que lo que está sucediendo en Guatemala en estas elecciones no se podrían comprender sin reconocer los casi 39 fiscales, jueces, auxiliares de fiscalía que están en exilio. Pero si uno le suma periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, podrían haber en los últimos años casi 100 personas. Hay un caso de un periodista que personalmente nos ha llamado poderosamente la atención, que se llama José Rubén Zamora, un periodista muy reconocido en Guatemala que ha logrado investigaciones muy importantes de corrupción de los poderes fácticos, un periodista que a través de estos instrumentos jurídicos lo persiguieron, está preso, tiene casa por cárcel y ha tenido 10 abogados en su defensa jurídica. De los 10, 4 han tenido procesos judiciales, los han judicializado y los otros los han amenazado y los han amedrentado. Entonces no solamente han judicializado la política, sino que están judicializando el derecho. Y esto es un mensaje de alerta para toda América Latina, porque esto para mí sí es nuevo, que judicialicen el derecho, por lo menos en Colombia todavía no ha sucedido. Ya están judicializando la política. El fiscal general de la Nación en Colombia también viene haciendo procesos, que es el jefe de la oposición en últimas al gobierno del presidente Petro. Entonces, creo yo que acá está en juego una nueva tecnología del control político de las élites. Y yo coincido de que esto no es de derechas e izquierdas, esto es de democracia o autoritarismo. Y democracia, independientemente de su posición política respecto al mercado, respecto al Estado, democracia es democracia y es garantía y respeto a las reglas del juego. Básicamente, se puede pensar frente al mercado de X o Y, frente a los derechos sociales de X o Y, si los debe prestar el Estado, si deben ser públicos o deben ser privatizados, independientemente de esas posiciones ideológicas, lo cierto es que acá sí se está colocando en juego las reglas de juego una vez más, porque es distinto a la dictadura de los 80, de los 70, de los 60 en América Latina. Mira, una frase muy poderosa que esta mañana nos decían unos periodistas con los que conversamos, y es, nosotros somos una generación, nos decía, que conocíamos el exilio en la memoria de las luchas de los 70 y los 80. No habían vuelto a ver exilios. Y en los últimos años, desde el 2015 al 2023, 8 años, ya van 100 exilios. Es decir, se está empezando a generalizar una situación, reitero, de judicialización de la política, pero también de judicialización del derecho. Y eso es bastante, pues por lo menos debería llamarle la atención a la opinión pública global y fundamentalmente a las democracias de América Latina. Por supuesto. Pues con esta perspectiva bastante sombría, diría yo, nos quedamos, tenemos que despedir la entrevista. Muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Alex, por este tiempo y por estas reflexiones tan profundas. Y pues estamos al pendientes, ¿no? Estamos al pendientes de lo que sucede el domingo y estamos en contacto, cualquier cosa.